Buenos días a todos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y sus hijos? En victoria. Y la iglesia de Cristo en victoria. Aleluya. Qué bueno es Dios. Estamos muy contentos. Cuando uno escucha estos testimonios, se le levanta a uno el ánimo. Por eso los hijos de Dios, donde quiera que estemos, debemos hablar de la obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Y no se excuse, aunque sea un testimonio pequeñito, Dios está en cada detalle de nuestra vida. No crea nunca de que en las grandes obras Dios está hasta en lo más pequeño de su vida. Dios está atendiendo la necesidad de sus hijos. Amén. Y por eso le damos toda la gloria y toda la honra a Él en esta mañana tan linda, tan preciosa. Vamos a hacer una corta oración antes de enviar el mensaje a los que nos ven por la red. Podemos decir: Padre bueno, Padre todopoderoso, te damos las gracias por medio de tu Hijo Jesús. En esta mañana, Señor, con propósito tú nos has traído a este local. Tú tienes grandes cosas para nuestra vida. Sabemos que tú eres un Dios bueno, santo, misericordioso. Tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres la piedra angular en nuestra vida. Nada somos sin ti. Dependemos absolutamente de ti, mi amado. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y los que por una razón u otra no van a estar entre nosotros. Igualmente te damos gracias por todos aquellos ministerios donde tu nombre es glorificado, es exaltado y es reconocido como el que hizo los cielos y la tierra, como el único que hay salvación y vida eterna. Señor, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la has traído en este día, Señor. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, y que tu palabra sea insertada en los corazones y ella dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tienen en sus pantallas el tema de este día. Ayer y en estos días ya sabía que me correspondía esta semana traer la palabra de este domingo, pero me costó un poco ponerle el título al mensaje, porque es un tema un poco controversial y quiero que le presten mucha atención, porque el tema que vamos a tratar hoy en día es un tema que a veces nosotros nos podemos identificar con él, o podemos identificar a algunas personas, pues a través de la Escritura Dios nos da a entender lo que se refiere el título: ¿cómo está tu relación con Dios? Muchas veces en nuestro caminar con el Señor, esa pregunta nos la tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces hay una relación en un movimiento dentro de este mundo que a veces nos salpica en nuestra vida. Pero decía yo hace 2 domingos que la postura del creyente, del verdadero hijo de Dios, tiene que ser de un solo talante. Eso quiere decir que dentro de estas paredes, en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que tú te muevas, tú tienes que ser luz y, como decía mi esposa, sal de la tierra. Amén. Tú no podemos tener 2 fases en la vida. Tenemos que ser auténticos hijos de Dios, buenos embajadores de Él. Para lo cual, vayamos a Apocalipsis 3. Vamos a estar leyendo 2 versículos allí. Quiero hacer una pequeña introducción. Aquí el Señor Jesucristo, en el primero, segundo y hasta el tercer versículo, le está hablando, capítulo de Apocalipsis,
le está hablando a las 7 iglesias de Asia. Y la última de las iglesias de Asia, justamente es de la cual nosotros vamos a hablar en esta mañana. La Odisea se llamaba. Se llamaba la ciudad y se llamaba la iglesia. Pero había características muy específicas que esta ciudad tenía, y por lo tanto gran parte de los miembros de esta iglesia de la Odisea. Y Dios lo quiere traer en esta mañana para que nosotros, de una manera sincera, de corazón, nosotros entendamos estos 3 tipos de personalidades que hay en muchos creyentes. Aquí la palabra de Dios va a identificar, o nos puede identificar, en qué estado está nuestra relación con Dios. Que repito, debemos examinar periódicamente cómo está nuestra relación con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo y Satanás es como un gran imán que te va atrayendo, que te va persuadiendo a un nivel que cuando tú menos lo piensas, ya estás sumergido, no en el propósito de Dios, sino en el propósito del maligno. Por eso es que tenemos que evaluarnos a la luz de la Escritura cómo está nuestra relación con Dios. Porque hoy día puede estar muy bien, pero quizás en 2 o 3 meses no está bien. Quizás tienes un nuevo trabajo y tus compañeros de trabajo están impactando negativamente tu vida. Hay testimonios grandes de cómo hombres y mujeres de Dios fueron persuadidos por el maligno a través de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, porque el enemigo se caracteriza por tener una influencia muy sutil, muy decorosa, para atraerte y volverte a poner el lazo que ya Jesús quitó de tu vida. Amén. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y evaluarnos periódicamente, y por eso la importancia de congregarnos en una iglesia de sana doctrina, para que la palabra de Dios nos hable y nos ponga un warning diciendo: oh, cuidado, aquí está pasando esto está marchando mal, está cogiendo un rumbo equivocado, vuelve a coger la ruta correcta, porque eso es una de las funciones de la palabra de Dios. Amén. Por eso quise traer esta enseñanza y vamos a prestarle mucha atención a la misma. Y dice de esta manera, miren lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Es Dios hablando y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mira lo que dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy importante esto. Voy a volverlo a repetir. Pues yo conozco tus obras, le dice el Señor, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es de suma importancia, muy pero muy importante, que estas 3 palabras, frío, tibio o caliente, que caracteriza a algún miembro de la iglesia, nosotros sepamos el significado y sobre todo lo que nos quiere decir Dios en esta mañana. Entonces, la palabra de Dios en estos 2 versículos está identificando las características en las que estaban viviendo gran parte de la iglesia de la Odisea. Pero esa misma palabra se aplica a la iglesia hoy en día, porque han transcurrido los cientos de años
pero la palabra de Dios es eterna. Amén. Y se aplica a estos tiempos también. Amén. Por eso debemos apropiarnos de lo que dice la Escritura. En la ciudad de la Odisea, una de las características que tenía esta ciudad era que había mucha prosperidad financiera. Era una gran ciudad, tenía mucho comercio y muchos de los miembros de aquella iglesia tenían dinero. Pero ¿qué pasaba? Que el mismo dinero los estaba persuadiendo a desviarse del sano propósito de Dios. Y por eso Dios le trae esta enseñanza. Y quiero decirle que al final del capítulo 3, y yo le recomiendo que lo lea en su casa, Dios le abre nuevamente las puertas a esta iglesia que prácticamente estaba casi en su totalidad desviando el camino hacia Cristo. Y Él le habla, ya en los últimos 4 o 5 versículos, le habla de una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado una segunda oportunidad? Una tercera oportunidad. Pero yo les quiero decir esto, mi amado: no abuse de la bondad de Dios, no abuse de la misericordia de Dios, porque allí mismo en el Apocalipsis habla de las consecuencias de abusar de la misericordia de Dios. Amén. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a hablar justamente de algunas características de esta iglesia y del propósito de Dios con estas 3 palabras que identifican, vuelvo y repito, a los tipos de personas y su relación con nuestro Dios. Fíjense, la palabra dice que la Odisea era la última iglesia de la que habló el Señor en Apocalipsis, y que gran parte de sus miembros se decían cristianos, pero mostraban hacia Cristo una gran indiferencia. Entonces, esa marcada indiferencia que ellos tenían con Dios los estaba apartando del verdadero camino. Por eso es que nosotros tenemos siempre que mantenernos con las brasas, como familia de Dios, unidos. Amén. Para cuando vengan los ataques del enemigo, como familia de Dios, nosotros soportar. Amén. Y bregar con las armas que nos da la Escritura. Amén. Para bregar con esos quehaceres del enemigo en nuestra vida. Porque los ataques van a venir constantemente. Pero cuando nosotros estamos bien equipados con la armadura de Dios y sostenidos a través de su palabra, Él no va a poder con nosotros. Porque la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Amén. Y allí es donde nosotros nos tenemos que acercar. Algunas de las causas de la indiferencia de esta iglesia de la Odisea era su orgullo desmedido, su falta de consagración y un estilo de vida que no le agradaba a Dios. Voy a volverlo a repetir: era su indiferencia, era su falta de consagración y un estilo de vida que realmente no le agradaba a Dios. Ellos querían llevar un estilo de vida que se agradaran a ellos mismos y decían ser cristianos, pero a la larga no glorificaban el nombre de su Señor. Vamos a analizar la primera palabra que dice la Escritura: los estados de frío, aquellas personas que están en el estado de frialdad. Muy importante. Las personas que se encuentran en un estado frío son las personas que aún no han conocido a Dios, o tal vez lo conocieron un día, pero ya no sienten nada. Se alejaron del primer amor. Todos hemos tenido un primer amor. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos alejamos del primer amor. Y ya como que nos acostumbrábamos a un estilo de vida, pero que a la larga no le estamos agradando a Dios. Por eso es que hay que revisarnos cada tiempo. Ya no sentían nada. Las cosas de Dios ya no le interesaban. Estamos hablando de la persona fría. A tales tampoco les importaba cambiar su estilo de vida. Se sentían bien y cómodos
en la posición que estaban, completamente. A ellos no se les puede llamar verdaderos cristianos. Algunos dirían que son ateos, otros no querían saber nada de las religiones. Muchos piensan que la única vida que existe es acá en la tierra. De eso hay muchos. Y por lo cual ellos deben disfrutar al máximo. Ahora bien, una de las cosas que está separando a muchos cristianos de consagrar su vida a Dios es porque todavía no han entendido dos elementos muy importantes. A muchos cristianos todavía les cuesta creer en la vida eterna. Les cuesta creer que hay la verdadera vida, no es la terrenal, sino la vida espiritual con el Señor en el cielo. Y hasta que el cristiano no comprenda eso, va a vivir en una desesperanza, no va a tener fe en el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que una de las cosas que te inspira más confianza en Dios es la verdadera esperanza de que vamos a vivir con Él en el cielo por toda la eternidad. Amén. Pero eso a veces es difícil creerlo, porque nos gusta ver lo tangible, pero no nos gusta ver lo espiritual. Y allí la importancia de esto. Y el otro factor que también nos separa mucho, pero mucho de Dios, es la falta de consagración. La falta de que verdaderamente tú lleves una vida donde cada segundo, donde cada minuto de tu vida tú se la estás dedicando a Dios. Entonces queremos como dividir un tiempito para Dios y un tiempito para el mundo. Un tiempito para Dios y un tiempito, tú sabes, como la ola del mar, que va y viene, que pone un pie afuera y pone un pie adentro, que se regocija y se goza en cosas del mundo, pero también se goza en las cosas del Señor, pero no está firme, no está consagrado. Como decía yo hace unos días atrás, tiene que tener una vida de apostolado. Cuando usted recibe a su Señor, su vida es cambiada, transformada. Eso tenemos que entenderlo. Ya la vieja naturaleza cambió. El viejo hombre quedó atrás. Ahora somos hechos nuevos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es allí donde tiene que estar nuestra mirada para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Eso es muy importante. A ellos no les gusta cambiar. Quieren estar en la misma posición, en la misma circunstancia. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Muy importante. ¿Quién provocó toda esta circunstancia de la que hemos hablado, de la actitud y postura que tiene el que está frío? Miren lo que dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio, el evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo. Amén. Es decir, el enemigo te pone una tela, una forma donde tú no vas a poder ver lo que Cristo verdaderamente quiere para ti. Pero déjeme decirle algo. No peque de inocente. Porque si usted, eso está pasando en su vida, es porque usted le está dando lugar al enemigo para que eso pase. Porque cuando usted no le da lugar al enemigo para que esto ocurra, el enemigo puede verlo de lejos, pero no lo va a tocar. Porque usted está cimentado en la roca que se llama Jesucristo. Amén. Usted sabe el propósito de Dios en su vida y quiere caminar hacia el norte con la mirada puesta en Jesús. Amén. Porque cuando usted aparta la mirada de Jesús y se entretiene en las cosas del mundo,
automáticamente Satanás lo va a jalar y le va a poner nuevamente el lazo en su cuello. Y nuevamente va a quedar atrapado y distraído por esa forma sutil que él tiene para convencer, para apartar y distraerte del verdadero propósito que tiene para ti y para los tuyos también. Amén. De allí esa importancia de esta situación. Claro que dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Claro, porque el enemigo, una de sus funciones es estar atento donde tú vas a fallar, donde tú le vas a dar lugar. Cuidado con eso. No des lugar al diablo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar la mínima circunstancia para volverte a robar el gozo, para volverte a robar la posición que ahora tienes en Cristo Jesús. No la circunstancia por la cual estás viviendo, es tu posición en Cristo Jesús. Son dos cosas muy diferentes, lo he explicado muchas veces. Tú puedes estar pasando por una eventualidad difícil, dura, pero tu verdadera posición no es esa. Tu verdadera posición no es esa, porque la Biblia dice que tú eres cabeza y no cola. Amén. Que tú estarás arriba y no estarás abajo. Que tú eres ahora un coheredero con Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas espirituales. Juan 12, Evangelio de Juan 12, 40. Nuevamente hace énfasis y dice: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los ame. Amén. Es una palabra cierta y verdadera. El enemigo hace de todo por apartarnos. Él ya está derrotado, está perdido. A él lo que le importa es jalar para su grupo los que ahora andamos con Cristo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y Dios alerta en el libro, en el tercer capítulo de Apocalipsis. Está alertando allí a 3 iglesias específicamente. Hoy estamos hablando de la Odisea. Y lo está alertando, y como empecé a leer al principio, él conocía las características de esta iglesia. Y les habla clarito. Pero cuán misericordioso es nuestro Dios, que aún bajo las circunstancias que ellos estaban pasando y viviendo, Él les va a dar una segunda oportunidad, como tantas veces nos las ha dado a nosotros. Tantas veces. Aleluya. Ahora bien, las personas, esto es muy importante, que están en un estado tibio, representan a la mayoría que están dentro de la iglesia. Y que presten mucha atención lo que dice aquí. La persona tibia es la que se interesa más por la carne y no por las cosas del espíritu. Tales personas reconocen a Dios, pero no quiere que Él se involucre en su vida. Hacen todo por su propia fuerza. No quieren que Dios se involucre en nada de sus vidas. Lo miran de lejos. Los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque ellos tienen su propia agenda. Usted se ha dado cuenta de esos que van a la iglesia, usted ve que levantan manos, que los ven tan espirituales, pero cuando el pastor lo llama para algo, ay no, pastor, no me presione, yo no estoy para eso, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que cocinar todos los domingos para empezar la semana, yo tengo que hacer tantas cosas. Deje a ese quietecito ahí, porque eso está dentro de los tibios. Y no es que Dios no le va a dar una oportunidad, claro que sí, 1, 2 y 3 veces se la puede dar, quizás cuántas veces. La misericordia de Dios no tiene límite, pero hay que dejarlos tranquilos, porque saben otra cosa,
habrá muchos que van a ocupar ese lugar que el pastor le está ofreciendo. Yo siempre lo he dicho, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. No lo somos. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Amén. Por la misericordia de Dios. La prioridad de estas personas no es Dios, sino su propio ego. Creen que pueden servir a Dios sin tener que rendir ninguna cuenta a Él. Ahí es donde muchos cristianos se encuentran en el peor estado. Los tibios intentan estar en medio del frío y del caliente, lo cual resulta en nada. Es decir, tienen un pie en el mundo y otro en Cristo. Dios prefiere que seamos fríos a que seamos tibios. ¿Sabe por qué? Porque el que es frío, Dios permite que Dios en algún momento pueda trabajar con ellos. Pero el tibio, su orgullo, su soberbia, no permiten que Dios trabaje con ellos. Se les endurece el corazón de una manera que no hay cosa. Mire, decía una vez un evangelista, yo prefiero a alguien que esté completamente ignorante de la escritura, que no sepa nada. Con él se puede trabajar. El evangelio le puede entrar a su corazón. Pero el que tiene ya preconcebido una serie de conceptos errados de la palabra de Dios, va a ser difícil penetrarle, porque esos corazones endurecidos, por eso es que la palabra habla que al altivo Dios lo mira de lejos, porque una de las características del tibio es su altivez. Quieren andar en los caminos de Dios, pero no quieren consagrar su vida a Dios. Quieren orar y quieren alabar y levantan manos y hacen cosas, pero verdaderamente su vida no está con el Señor. Y eso lo vamos a ver ahorita también en la Escritura. De allí la importancia de no ser tibios. Por eso el Señor habla de que los vomitará. Los vomitará. Dios prefiere que seamos fríos a que seamos tibios, pues aborrece la tibieza a tal grado que le provoca náusea. Mire lo que dice Romanos 8, del 5 al 8. Es dura esta palabra, pero esta palabra es lo que dice la Escritura, que Dios lo va a vomitar a los tibios. Dice, porque los que son de la carne siempre empiezan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son en amistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De allí la importancia de esto. Uno tiene que examinarse, porque a veces uno está haciendo en el estado que está caliente con Cristo. Pero como decía hace un rato, las amistades, las cosas del mundo. Yo recuerdo, viene a mi memoria un testimonio que hace muchos años yo lo di acá en esta congregación. Conocemos una pareja, los cuales ellos fueron nuestros discípulos. Y en una de las enseñanzas, ella se abrió con nosotros, o sea, expuso por lo que ellos habían estado pasando hasta una semana antes. Ellos venían bien consagrados a Dios desde Colombia, bien consagrados, le servían a Dios. Ella cantaba en el coro, muy lindo, bien bonito toda su relación con Dios. Pero ellos, por circunstancias económicas, le alquilaron una habitación a una pareja en su casa. Esta pareja eran inconversos. Y la primera semana de estar ellos allí, empezaron seduciendo a la esposa. Mira que vámonos para la playa, que las playas, tú sabes, de la Florida son tan lindas.
Lo convencieron de una manera hasta que un domingo cayeron. Nos vamos para la playa, ya no vamos al servicio. Siguiente domingo, otra vez para la playa, ya no iban al servicio. Eso llegó a un punto, de que ellos tenían más de 3 meses sin ir a la iglesia, porque ellos siempre tenían una ocupación. Iban para la playa, se iban para Orlando, etcétera, etcétera. Ocuparon el mínimo tiempo de un par de horas los domingos por irse a las cosas del mundo. Llegó un momento en que eso vino a afectar ya su relación de pareja, porque el marido empezó a sentir celo del esposo de la otra pareja, hasta que eso se convirtió en un gran conflicto. Quiero darle otro testimonio. Hace tiempo teníamos un discipulado y al terminar la enseñanza, una de las hermanas se puso de pie, era una persona ya mayor, y dijo: pastor, es malo que yo desde hace muchos años, desde joven, yo veo novelas y veo una serie de programas allí en la televisión. Yo creo, pues para mí, ella, pues, yo creo que a mí no me hace ningún mal, dice ella. Ya yo soy una mujer vieja, formada. Yo le dije: mire, mi hermana, la escritura nos habla de que no tentemos a Dios, y usted está tentando a su Dios, porque lo que le están enseñando esas novelas, hasta si usted sea una anciana, el enemigo en su subconsciente está penetrando a su vida. Pastor, cuídese. Mi consejo: no la siga viendo, porque no son de edificación para usted. Amén. Sí. Y mira, hermano, a veces las cosas Satanás las presenta de una manera tan hermosa, tan bien decorada, que hasta los cristianos empiezan a decir: qué lindo es, qué bonito es esto no me hace daño. Una serie de cosas que realmente usted no se está dando cuenta el daño que le está haciendo. Un daño terrible. Al enemigo no le importan las edades, al enemigo le importa su alma, porque su alma es lo que va a ir al cielo o puede ir al infierno también. Y allí que cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que toquemos, que los sentidos sean para darle gloria y honra a nuestro Señor, no para otras cosas. Por último, el cristiano caliente, que está en un estado caliente, es aquel cuyos deseos son cuidar los intereses de Dios. Amén. Mira, hermano, hay el buen celo, sí lo hay. Cuando usted cela las cosas de Dios, que es atrevido para arrebatar las cosas de Dios, eso es algo positivo en el corazón de un cristiano. Usted tiene que arrebatar y celar todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su Señor y su Salvador. Amén. Y usted tiene que cuidar esos intereses, porque el enemigo vino para arrebatar, destruir eso que está haciendo Dios en su vida. Cuidemos lo que Dios nos ha dado, sobre todo en nuestro corazón. Cuidémoslo. Cuidémoslo mucho. Tal persona, estoy hablando del caliente, pone a Dios en primer lugar. Los cristianos calientes se dejan guiar por el Espíritu Santo. Estoy hablando de características. Amén. Caminan con sus pies sobre la tierra, pero con los ojos puestos en Dios. Mira la importancia. Quieren ser como Jesús. De esa clase de cristianos es que nosotros deberíamos siempre anhelar. Debemos desear los mismos intereses que Dios desea. Ser imitadores de Cristo. Amarlo, servirle. Sembrar en nuestro corazón que Dios cambie nuestra vida para positivo.
para impactar a otros. Que el alfarero nos moldee al propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Que Dios cambie y haga su trabajo. Eso es algo muy importante. Traje 3 ejemplos en la Escritura de estos 3 estados: del frío, del tibio y del caliente, para que se los lleve y usted empiece a comparar dentro de la misma Escritura quiénes eran fríos, tibios y calientes, y se examine usted mismo. El primer ejemplo, el ladrón estaba en un estado frío. El ladrón que estaba al lado de Jesús estaba en un estado frío. Era un ladrón, era un delincuente. Por eso estaba en esa cruz al lado de Jesús. Pero ese ladrón, en un momento dado, entendió, comprendió que podía salvar su alma por medio de al que tenía a su lado. En su corazón nació: este hombre puede salvar mi alma. Ya físicamente no lo podía salvar, porque estaba condenado por la ley romana, pero sabía que su espíritu, su alma, podía ser rescatada por el Señor, como efectivamente así fue. Por eso es que Dios puede trabajar con los fríos, porque hay disposición en su corazón. Aunque no hayan llegado al estado de caliente, puede trabajar con los fríos. Mira el segundo ejemplo. Fíjense, muy importante. El segundo ejemplo fue el apóstol Juan, que era un estado que caliente. Disfrutó del amor de Dios, cumplió el propósito de Dios aquí en la tierra, cumplió todas las ordenanzas de Dios, fue un discípulo amado y de buena relación con Dios. El tercero, y es el cual yo quiero hacer énfasis, el tibio. ¿Cuál creen ustedes que la Escritura fue el tibio? ¿Será que lo saben? Caramba, él lo dejaste. Judas, el que traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, la característica del tibio es estar dentro de la iglesia y alza las manos y canta corito y dice muchos amenes, pero en su corazón Dios todavía no lo ha captado, porque está lejos de Dios. Ese fue Judas. Estuvo ahí con el maestro, comían juntos, andaban juntos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Era un corazón maligno, perverso, y se dejó usar por el maligno. Y allí la importancia de estos 3 estados: frío, tibio o caliente. Ya para finalizar, yo me haría la pregunta para mí mismo y para ustedes: ¿en qué estado estamos, mi hermano? Cada uno de nosotros personalmente tenemos que hacernos esa pregunta. Y esta noche, cuando usted se vaya a dormir, allí en la tranquilidad de su alcoba, hágase esa pregunta. En este momento, sin señalar a alguien, siempre piense que Dios siempre hay una segunda, tercera y cuarta oportunidad. Siempre. Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor, que está con sus brazos abiertos siempre. Pero sí es importante que nos examinemos. ¿Cómo está mi relación con Dios en este momento? ¿Me distraje con el trabajo, con las amistades? Estamos viviendo en una sociedad envolvente. Siempre comento con mi esposa que la sociedad en los Estados Unidos es una sociedad, sobre todo con el trabajo, con tantas cosas, es como un remolino que te va atrapando y atrapando y atrapando. Y cuando usted viene a ver, ya no tiene tiempo para Dios, ya no tiene tiempo para orar,
ya no tiene tiempo para coger la escritura y leerla y meditar en ella. A veces hasta descuidamos a nuestros propios hijos. La relación con nuestra pareja la descuidamos. ¿Por qué? Porque es una sociedad que cada día nos exige más y más y más, y nos va apartando del Señor. Por eso es que tenemos que examinarnos. Yo decía la otra vez y me preguntaban, pastor, pero en la forma práctica, ¿cómo yo puedo evaluar esto? Y yo le dije, hay una regla en matemática. Hay unas cuentas que se llaman en contabilidad cuentas T. Usted pone una tabla donde hace esa T. Ponga las cosas que usted ha hecho en positivo para el Señor y aquí pone las negativas. Ahí usted le va a dar un saldo en favor de Dios o en contra de Dios. Ahí va a tener usted su respuesta. Pero insisto, aunque la respuesta no sea positiva, Dios está con sus brazos abiertos para recibirle, para perdonarle y para seguir el camino. Amén. Y Él nunca nos va a abandonar. Amén. Nunca, nunca, gracias, nunca. Los que nos están viendo por la red, quizás tú no conoces del Señor, pero esta es una bonita oportunidad. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si tú evaluándote puedes decir que eres frío, tibio o caliente, lo importante es que Cristo es el Dios de la esperanza. Amén. En Él hay la esperanza viva. Él no te va a defraudar. Él está allí con sus brazos abiertos para recibirte, y no miremos límites de pecado, porque cuando Dios perdona, perdona para siempre. Amén. Entrega tu vida a Cristo y es la mejor decisión que puedes tomarla. Tu familia, tus amigos. Si puedes repetir esta oración conmigo, una oración muy corta. Padre bueno, Padre santo, te doy las gracias por este momento que he escuchado tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, al cual un día enviaste para la salvación de mi alma. Reconozco que soy un pecador, que he transgredido tus leyes, tus estatutos. Pero también entiendo que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Señor, yo te pido por medio de Jesús que me des la oportunidad de que mi alma sea salvada. Te pido, Señor, que cuando yo me presente delante de ti, oh Dios, en tu misericordia y en tu gracia y en tu favor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias. Amén. Les amo mucho en el amor de Cristo. Amén. Amén.